Sean bienvenidos. Con esta videoclase damos comienzo a la unidad 2, Fundamentos de los Sistemas de Información Geográfica. Los temas que cubriremos en torno a los fundamentos de los SIG son los siguientes: las definiciones generales, los componentes de los SIG, el funcionamiento de los SIG, la historia, las limitaciones y por qué son tan importantes. En esta videoclase desarrollaremos los primeros dos temas de la unidad, correspondiente a las definiciones generales y los componentes de los SIG. Comencemos con la definición de Sistema de Información Geográfica. Conocidos comúnmente por sus siglas en inglés GIS, Geographic Information System, esta definición ha sufrido cambios con el pasar de los años, debido a los avances y desarrollo del mismo área de estudio. La definición más completa que actualmente aplica es la siguiente: un sistema de información geográfica es un conjunto organizado de hardware, software, datos geográficos y personal especializado, integrados para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar datos georreferenciados con el fin de resolver problemas de planificación y gestión geográfica. Veremos a continuación la forma en que un SIG integra los diferentes elementos que le dan significado a su definición, lo que supone una integración de distintas disciplinas. Primero, el SIG como integrador de información. Un SIG tiene una inherente naturaleza integradora y hasta puede enfocarse desde muchos puntos de vista. Tal vez el elemento más relevante en este sentido es la propia información que un SIG maneja y las características de esta. La información geográfica que hace del SIG un sistema cohesionado, dándole a su vez sus propias características y su interés como herramienta polivalente. En segundo lugar, el SIG como integrador de tecnologías. El papel integrador de los SIG la convierte en la herramienta elegida para la gestión de resultados y elementos producidos por otras tecnologías, muchas de las cuales se encuentran actualmente en pleno desarrollo. Por eso, una gran parte de las tecnologías que han surgido en los últimos años se enfoca en aprovechar la información espacial y están conectadas en mayor o menor medida a un SIG para ampliar su alcance y sus capacidades. En tercer lugar, tenemos a los SIG como integrador de personas. Las funciones de un SIG cubren una amplia gama de trabajos para usuarios que con anterioridad no tenían entre sí un marco de trabajo común, propiciando que existía una mejor coordinación y organización entre ellos, ya que la propia herramienta establece las características de las relaciones existentes y no dependen solo del ámbito de aplicación. Es por esto que un SIG puede utilizarse para desarrollar parcial o totalmente las tareas correspondientes a cada uno de los participantes. Y finalmente, los SIG como integrador de teorías y fundamentos. Los SIG no solamente han contribuido al desarrollo de ciencias afines, sino que en muchos casos las han modificado o han contribuido a la formación de nuevas ramas, además de conceptos básicos que hasta ese momento eran sólidos en muchas disciplinas, han sido literalmente redefinidas desde la aparición de los SIG. En el SIG como integrador de teorías y fundamentos y desde un punto de vista muy simple, podemos entender un SIG como la unión de dos ciencias, la geografía y la informática. Así que un SIG sería una herramienta informática para ayudar al trabajo en el ámbito geográfico. Sin embargo, esta concepción tan simple está lejos del concepto real de un SIG, pues esta incorporación de elementos de muchas ciencias distintas, como pueden ser las siguientes: las disciplinas relacionadas con la tecnología y el manejo de información. Se incluyen aquí las ciencias de la información, la informática, el diseño de bases de datos o el tratamiento digital de imágenes, entre otras. Las disciplinas dedicadas al estudio de la Tierra desde un punto físico, como por ejemplo la geología, la oceanografía, la ecología y las ciencias medioambientales están incluidas. Las disciplinas dedicadas al estudio de la Tierra desde un punto de vista social y humano. En este grupo se incluye la antropología, la geografía o la sociología, entre otras. También están las disciplinas dedicadas al estudio del entendimiento humano, en particular en lo concerniente a la interacción con máquinas. Entre estas están las ciencias del conocimiento, la psicología en general,
o ramas que estudian y desarrollan inteligencia artificial también juegan su papel en el contexto actual de los SIG. Y por último están las disciplinas que tradicionalmente han realizado una integración de conocimientos de otros ámbitos distintos. La geografía, como tal, es la principal representante de este grupo. Como vemos, la relación del SIG no es con una sola ciencia o rama de estudio, sino que es muy variada y amplia. Existen otras tecnologías que también pueden hacer uso directo de la información geográfica y explotarla de formas alternativas. Específicamente hablamos de dos tipos: las soluciones para el diseño asistido por computadora, CAD, y las soluciones AM/FM. Resaltaremos que estas no son un sistema de información geográfica. Las aplicaciones CAD permiten el diseño informatizado de elementos muy diversos, como por ejemplo una pieza industrial o la carrocería de un automóvil o un edificio. No obstante, los CAD tienen una serie de limitantes para desarrollar las tareas propias de los SIG, como el análisis, modelización y gestión avanzada de datos espaciales, el trabajo con datos que cubren una gran superficie geográfica, la necesidad de utilizar diversos sistemas de proyección sobre los datos, la edición de datos por usuarios de distinto perfil y de modo concurrente. Las aplicaciones Automated Mapping Facilities Management, más conocidas AM/FM, que son de uso poco habitual en nuestro idioma, hacen referencia a aplicaciones diseñadas para la gestión de infraestructuras, generalmente de carácter público, tales como las redes de alcantarillado, conducciones de gas o vías de circulación, entre otras. Las aplicaciones empleadas para estas tareas tienen dos bloques básicos: un bloque gráfico de visualización y otro de gestión de datos. Las capacidades no igualan a las de un SIG, ya que no incorporan otro tipo de información de suma importancia para un SIG, como lo es la relativa a la topología. Existen diferencias muy marcadas entre los SIG y las soluciones CAD. Del listado general se muestran aquí algunas de las más importantes. Un SIG no es un sistema computarizado para hacer mapa. El SIG no almacena mapas, ni vistas, ni imágenes de un área determinada. El SIG almacena datos con los que construyen el mapa. El SIG almacena atributos del mapa. El SIG es una herramienta analítica. La mayor ventaja del SIG es que identifica relaciones espaciales entre características de un mapa. El SIG nos indica qué es, dónde está y cómo está relacionado. Una forma de entender el SIG es que está conformado por una serie de subsistemas, cada uno de ellos encargado de una serie de funciones particulares. Tres son los subsistemas fundamentales: el sistema de datos, que es el que se encarga de las operaciones de entrada y salida de datos y la gestión de estos dentro de los SIG; el subsistema de visualización y creación cartográfica, el cual le corresponde crear las representaciones a partir de los datos, mapas, leyendas, etc., permitiendo así la interacción con ellos; y el subsistema de análisis. Este es el que contiene los métodos y procesos para realizar el análisis de datos geográficos. Otra forma distinta de ver el SIG es atendiendo a los elementos básicos que lo componen. 5 son los elementos principales contemplados para este aspecto: los datos, los métodos, el software, el hardware y las personas. Veámoslos con un poco más de detalle. El hardware se refiere a la plataforma informática que tienen los dispositivos periféricos de entrada y salida. Este es necesario para ejecutar el software y almacenar las bases de datos geográficas. El software, que son los programas especializados que contienen algoritmos y métodos implementados que sirven para acceder, presentar, analizar y sintetizar los datos almacenados en las bases de datos en función de sus atributos espaciales y no espaciales. Dentro de la industria, empresas comerciales como Esri, Intergraph, MapInfo, Battery System, Autodesk, entre otros, ofrecen un completo conjunto de aplicaciones. Y también existen otros proveedores de software libre como Ilwis, GBSIG, QGIS y muchos más. Los datos son la materia prima necesaria para el trabajo de un SIG y los que contienen la información geográfica vital para la propia existencia de los SIG.
es el elemento fundamental, ya que los SIG se basan en los elementos espaciales y sus respectivos atributos. Y por último, el recurso humano, que son los encargados de diseñar y utilizar el software, siendo el motor del SIG. Está formado tanto por el personal especializado que manipula y produce la información, así como los usuarios a los cuales va dirigido los productos del GIS. Los métodos o procedimientos comprenden el conjunto de formulaciones, metodologías aplicables a los datos, junto con las funciones y rutinas de utilización de la información geográfica. Nuevamente me despido, gracias por su atención y nos vemos en la próxima videoclase.